En el 2018 salió SSSSSSSS Gridman, una adaptación al anime de una aparentemente serie de televisión live action perteneciente al género tokusatsu, en el cual podemos ver series y producciones estilo Kaiju, al más puro estilo Godzilla, o los Kamen Riders, Super Sentai y cosas de ese estilo. Básicamente este tipo de serie se caracteriza por utilizar una gran cantidad de efectos prácticos relacionados con cosas como trajes, vestuarios y ya saben, las clásicas chispas que vuelan por todos lados y no lo sé, mundos creados con cartón y hule que se ve súper falsos, pero tiene cierto carisma que al final nos terminamos encariñando con esta clase de historias, que generalmente están relacionadas con historias de ciencia ficción, horror, fantasía y cosas de ese estilo, mientras ponen pequeños dramas humanos al respecto. Si no vieron la serie, muy probablemente hayan visto a sus waifus en alguna página de fanarts o lugares donde comparten las mejores waifus del anime y cosas por el estilo, ya que cuando la serie salió se volvió sumamente viral debido a que su protagonista principal femenina, dígase su waifu principal, pues tenía la característica de tener unos muslos gigantescos, lo cual despertó pues el afán de muchos artistas de hacer mucho fanart acerca de ella y hizo que la serie se volviese bastante popular, o al menos se comentara mucho al respecto. No estoy muy seguro si eso también afectó a Japón o si la serie se disparó la popularidad justamente por esto, más allá de los mechas y la historia de ciencia ficción que nos estaban contando, pero la cuestión es que Gridman tuvo el suficiente buen recibimiento como para que le aprobaran una continuación, no tanto una segunda temporada, sino una continuación en el mundo en el que se desarrollan este tipo de historias, y así es como llegaría Dynazenon o Dynazenon, o como quieran pronunciarlo, que es básicamente una continuación espiritual de la anterior serie antes mencionada, pero que no está relacionada narrativamente, es decir, es una historia que también tiene kaijus, también tiene robots gigantes, personajes con sus pequeños dramas ahí desarrollándose, pero tiene muy poco o nada que ver con Gridman, más allá de alguna que otra referencia que bien podrían ser simples cameos o referencias a futuros proyectos, que ya está confirmado que justamente están creando todo un universo Gridman, pero aún no está muy claro si se trata de que si el proyecto va a seguir en anime o si va a seguir en live action. No estamos seguros al respecto, solamente se dio ese anuncio, así que podríamos decir que estamos hablando de un producto, de un proyecto que ha tenido un muy buen recibimiento. Si se trata por la cuestión de las waifus o si es porque a la gente le gusta los robots gigantes y todo eso realmente no es importante, pero lo que sí puedo decirles es que pues vi las series, Gridman no lo terminé, me quedé por ahí por el capítulo 10 ya para el final, pero Dynazenon la verdad es que es mucho más entretenido, pero vamos a ir por partes. En su momento mi principal problema con Gridman es que era una serie con un ritmo muy lento, realmente no se sentía mucha, vamos a decir, sentido de apuro o de emergencia en la serie. Los personajes no mostraban muchas emociones al momento de ver kaijus destruyendo la ciudad. Básicamente era de que, oh vaya, hay un monstruo ahí, ¿qué debemos hacer? Hay que convertirnos en Gridman y pelear contra esto mientras nuestros compañeros están desarrollando alguna trama, subtrama por ahí en el capítulo. La verdad es que es una serie bastante peculiar. Mi principal comentario al respecto es que se nota que el concepto y las ideas y la historia están muy pensadas para desarrollarse en live action, sobre todo porque así como en la animación se pueden lograr cosas que en el live action no, el live action también puede hacer cosas que la animación pues podría ser perjudicial, por decirlo de alguna forma. En el caso del anime, pues estamos muy acostumbrados a ver personajes con una caracterización, a falta de una mejor palabra, muy caricaturesca. Es decir, que tienen una personalidad muy definida que básicamente se ve plasmada tanto en su diseño como en su comportamiento, sus fobias, sus gustos, su energía, y de ahí que tengamos tantos personajes que se repiten alrededor del anime. Tenemos tsunderes, kunderes, el protagonista pro, el protagonista inútil, el que se tiene que esforzar desde cero para ser el mejor que nadie más, y este tipo de clichés, por decirlos de alguna forma, es lo que al final termina enganchando a la audiencia de que, oye, este personaje se parece a mí porque soy igual de emo, o igual de triste, o igual de emocional, o
lo que ustedes quieran. En los live action esto no se ve tanto, tenemos personajes pues bueno encarnados por personas reales, entonces tenemos que ver una distinta distribución de emociones. Los personajes no pueden estar siempre con una sola emoción como suele ser en el anime, no pueden siempre estar tristes, felices, enojados, cosas de ese estilo, cosas que en el anime pues uno se acostumbra a que cierto personaje siempre esté enojado o que siempre esté triste o que siempre esté melancólico, lo que ustedes quieran. En el live action no, se tiene que ser más dinámico al respecto, tenemos que tener un personajes que sean más neutrales en un inicio y conforme avance la historia pues vayan mostrando su rango de emociones para así irlos desarrollando, y esto es algo que se nota en tanto Gridman como en Dynazenon. Tenemos personajes que no podemos directamente caracterizarlos y decir este personaje es de tal emoción o siempre está representando algo o siempre está pensando de una forma. Esto para algunos puede ser algo muy negativo porque al momento de plasmarlo en un anime pues tenemos una falta de emociones y contrasta mucho con el excelente diseño de personajes que tiene Trigger en estas series, pero más allá de eso pues tenemos la cuestión de las batallas contra los robots gigantes y las historias que nos están contando que son un poco fantasiosas. En el caso de Gridman es muy fantasiosa, mientras que en el caso de Dynazenon es más sci-fi. Pero bueno, dejemos de hablar de Gridman. En sí es una serie muy interesante, bastante peculiar a su modo, no es para todo el mundo, solamente para aquellos que sean fanáticos del tokusatsu probablemente le vean algo muy positivo. Y lo mismo puede aplicar para Dynazenon, pero Dynazenon diría que es incluso más digerible que Gridman, ya que Gridman es una historia muy a lo suyo y que tiene un final pues bastante, vamos a decir, extravagante, que uno sentiría como que está ocurriendo, mientras que Dynazenon toma una narrativa un poco más lineal y más convencional. Básicamente tenemos a este grupo de compañeros que tienen sus propios problemas personales y al final se ven envueltos en una problemática kaiju después de conocer a un personaje de lo más peculiar, que después pues les concede una pieza de un robot gigante y cada uno tiene al más puro estilo Power Ranger su propio espacio dentro del robot gigante y al final se forman y pelean contra kaijus y bueno, esa es básicamente la narrativa de esta historia. Aparece un kaiju que tiene un superpoder extravagante y mientras tratan de pelear contra él están tratando de resolver alguna problemática del episodio. Lo que puedo decir de la serie es que se trata mucho mejor la parte humana de lo que pudo haber sido Gridman. Gridman era básicamente un slice of life donde no había un objetivo entre sus personajes más allá de simplemente, oh mira, hay un kaiju, hay que destruirlo y mientras hay que resolver un poco el misterio. Aquí desde el primer capítulo nos presentan personajes con alguna problemática. Tenemos a un chico que trabaja medio tiempo y que tiene que lidiar con el hecho de que su madre está saliendo con un tipo que probablemente se termine convirtiendo en su padrastro. Tenemos a una waifu que tiene ciertos problemas emocionales debido a que su hermana falleció hace ya un tiempo. Tenemos a un sujeto desempleado que pues no hace nada en la vida, así que todo esto del kaiju y todo lo demás pues parece ser que va a ser lo más emocionante en su vida desde mucho tiempo. Tenemos una Loli que es básicamente la compañera del desempleado que no va a la escuela y desde ahí partimos para crear una pequeña historia de cada uno que sorprendentemente terminan concluyendo de manera más o menos satisfactoria ya para el final de la historia. No me atrevería a decir que es la mejor historia jamás contada, pero cumple con lo que es, nos presenta un inicio y tenemos un desarrollo de personajes entre cada uno para que el final se pueda sentir bastante satisfactorio, la conclusión que tenemos con cada uno antes de a lo mejor poder verlos en algún futuro proyecto. Ahora, siguiendo con la cuestión de live action y sobre cómo pues esta falta de emociones por parte de sus personajes puede ser bastante negativo al momento de ver la serie, lo cierto es que al menos en Dynazenon creo que está mucho mejor logrado, en el sentido de que cuando un personaje muestra una emoción, dígase miedo, terror, felicidad, lo que ustedes quieran, por algo que está ocurriendo en la serie, es mucho más auténtico y de lo que pues, se pudo haber sentido en su antecesora. Hay una escena ya para el final en la que un personaje ríe y es un frame que no dura ni un segundo, pero la emoción que está en esa parte, el frame en donde se muestra que está riendo y sonriendo es súper auténtico y sobre todo es una catarsis después de ver al personaje tan deprimida, tan melancólica durante toda la serie y se siente muy satisfactorio porque es un momento bastante lindo y que la verdad la serie se ganó. Lo cierto es que el diseño por parte de Trigger es bastante fantástico, es decir, yo soy fanático de cómo ellos logran trabajar personajes que a lo mejor ya hemos visto
visto 1,000,000 de veces, pero le dan un toquecito especial que hace que se vean muy distintos, ya sea en personalidad o en diseño, o en cómo se ven, cómo lucen, y aquí no es la excepción. Tanto los fondos como los personajes tienen una caracterización muy especial, muy específica, que hace que se vean muy distintos, o bueno, que destaquen entre cualquier anime que hayan visto generalmente. No es que sean los dibujos más detallados de todos los tiempos, que un buen diseño no necesariamente está ligado a detalle y vamos a decir perfeccionismo, pero lo que ellos hacen es una caracterización muy interesante. El uso de colores, los ojos, el movimiento de tus personajes es lo que los hace muy especial, y es algo que se ve reflejado al menos al nivel humano. Por parte de los mechas y las batallas, la verdad es que no difiere mucho de lo visto en Gridman. Básicamente son peleas CGI entre armatostes gigantes mientras se lanzan rayos láser y se golpean. No soy muy fanático del CGI, la verdad es que me gustó más cómo funcionaba en Gridman, pero eso es más que nada por cuestión de diseño. El robot, bueno, pues básicamente el robot de que es Gridman es más esbelto, vamos a decir, se asemeja más a los Evas de Evangelion, entonces se dan la libertad de hacer que se mueva de una manera muy fluida, muy distinto a Dynazenon, que es básicamente un Megazord de Power Rangers, que es un armatoste todo cuadrado, que muy apenas se puede mover. Entonces las peleas son básicamente lanzarse poderes hasta que hasta que el Kaiju o el mecha pues caiga. Entonces en ese sentido creo que Dynazenon queda de ver un poco, al menos con su antecesora, pero por la parte humana está mucho más logrado. Es decir, lo que le faltó así poquito a Gridman para hacer una serie más interesante, Dynazenon lo logra arreglar. Sigue siendo una serie muy especial, sigo pensando que en live action pudo haber funcionado mejor, pero por lo que es disfrutable, sobre todo si te gusta toda la cuestión de los Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman o Godzilla, pues creo que es una serie que les podría gustar o les podría llamar la atención. Si no, ni se acerquen, porque la verdad no es un anime convencional, es un anime para un público muy específico que le gustan cosas muy japonesas, porque a final de cuentas no deja de ser un producto japonés, así que es un producto de japoneses para japoneses, pero eso no significa que uno no le encuentre el gusto a ello, sobre todo porque sé que por ahí hay fanáticos de el género tokusatsu, y pues yo creo que Gridman y Dynazenon van a poder encontrarle ahí cosas buenas, así como muchas referencias a este tipo de producciones. Pero bueno, ahí lo tienen, ese Dynazenon. Díganme qué les pareció, si lo vieron, si no les gustó, si les gustó, si han visto otro tipo de series de ese estilo, qué es lo que les gusta del género tokusatsu, cuál es la best waifu y todo eso. Ya saben, los invito a que dejen sus comentarios y ya saben lo de siempre, den su like, den compartir, dejen sus comentarios sobre cuál es la best waifu. Yo me voy despidiendo, hasta la próxima.